Bien, hermanos, pues estamos ya en la segunda clase, aunque es la tercera, porque la primera fue presencial, la segunda la grabamos también, la segunda empezamos con las doctrinas bíblicas y las teologías peligrosas, y hoy vamos a tener la última parte de la doctrina llamada así de la prosperidad. Y ya vimos en el punto A de nuestra clase y en el punto B cómo esta doctrina tenía que ver con lo que dice en la Biblia, pero con lo que mal se interpretó de la doctrina en la Biblia. Pero también en la primera clase fuimos muy enfáticos en decir que no es esto de la modernidad, sino que desde tiempos antiguos, desde el Nuevo Testamento, pasaban estas cosas. Voy a hacer una pequeña referencia. Aquí traigo los versículos bíblicos y los vamos a leer para ver antes de entrar a este punto C de nuestra clase 7 del manual, porque esta doctrina es así como estas otras doctrinas, no es que no sea una doctrina bíblica lo que vamos a hablar, sino es una doctrina que puede llegar a ser peligrosa si no hay una interpretación adecuada. ¿Sí se entiende esto? Entonces, cuando la empiezo a mencionar en las clases pasadas que he dado sobre el tema, sí noto como que hay cierta como expectativa. ¿Qué va a decir de nuevo el hermano? No, no vamos a decir cosas nuevas de la doctrina que ya está puesta. Lo que vamos a hacer es hablar cómo tiene bases bíblicas y cómo se ha mal interpretado. Y esta doctrina la escojo en esa segunda clase porque es prácticamente un ejemplo claro de lo que pasa cuando algo dice en la Biblia, cuando algo los apóstoles lo explican y cuando de alguna manera se transcriversa esa enseñanza algo que es nuestra manera de pensar sobre algo que dice en la Biblia. La doctrina es la que estamos viendo es de la prosperidad, pero saltemos un poquito, cerremos un poquito nuestro manual y vamos a una doctrina que se llama la doctrina de la segunda venida. ¿Dónde está la doctrina de la segunda venida? Vamos a hacer nuestra lectura. Permítanme un segundo para que me dé mejor el airecito y esté más fresco. Voy a arreglar el ventilador, sí nos va a mover un poquito, pero las hojas, pero aquí cuido que no nos pase. Y esta doctrina de la que vamos a estar hablando es la doctrina llamada de la segunda venida. Ujú. Nuevamente, no es que no sea una doctrina bíblica, es que llega a ser peligroso si no la interpretamos adecuadamente. Vean ustedes cómo la doctrina está fundamentada sobre versículos muy, muy precisos. El primero de ellos es en el libro de, voy a poner aquí este para que lo vea, pero aquí lo tengo, Hechos capítulo 1, y el versículo es el 16 al 18. ¿Qué nos dice ahí? Recuerdan, es un versículo muy conocido. ¿Sí? Es cuando Pedro, y vamos a ver lo que dice Pedro aquí acerca de esto. Dice, voy a leer para entrar en contexto desde el verso 14. Dice, todos estos perseveran, perseveraban unidos en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fuera, que, 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 ah, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de la iniquidad, adquirió un campo y cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, aquí en esto que estamos leyendo es muy interesante el trasfondo de lo que se ha llegado a pensar sobre este pasaje. Fíjense bien
que en este pasaje que estamos leyendo aquí de, de, eh, de Hechos, está hablando de Judas que se suicidó, ¿verdad? Curiosamente, en los libros apócrifos se dice que se suicidó porque él estaba esperando la resurrección y esta resurrección no se llevó a cabo. Naturalmente, esto no dice aquí, dice que era perdición y Pedro dice que era perdición. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente pasó? Él posiblemente tenía esta esperanza de la vida eterna, de la restitución. No sabemos qué realmente pasó con Judas. Lo que sí sabemos es lo que sí pasó con Jesús, cómo fue eh, puesto en un lugar especial. Y vean ustedes, regresándonos un poquito, esto lo digo simplemente como introducción, estos versículos del 1:16 al 18 simplemente es lo que se dice y lo menciono aquí porque inclusive hay personas que dicen, hay una película acerca de Jesús que dice que Judas se suicidó porque no se le cumplió lo que se le había prometido. ¿Qué es esta promesa de Jesús? Vamos a ver la promesa de Jesús. Está ahora en el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. Ellos se habían hecho la ilusión de que iba a venir el reino completo y eterno, el reino de Dios, el reino de David que no tendría fin. En base a este versículo es que se especula lo que dice el versículo 16 de que Judas fue el que fue y se ahorcó. Ahora, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo, este es el propósito del reino de Dios, que se establezca de esta manera. Y habiendo, vamos al versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí empieza la doctrina de la segunda venida de Jesús cuando dice el versículo 10 que escribe Lucas. Bueno, no lo escribió por versículos, pero estamos referenciando en el versículo 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y aquí viene la doctrina de la segunda venida. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la doctrina bíblica de la segunda venida. El Señor viene. ¿Dónde se reafirma esto? Bueno, se reafirma en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Naturalmente, antes, pasando por Romanos, encontramos que Pablo, al final del capítulo 11, nos dice que ¿cuándo sería esta restitución de Israel? ¿Cuándo sería esta restitución que le preguntan sus discípulos? Dice, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Pero vamos a dejar pasar por esto por alto y vamos al libro de Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer donde empieza el pasaje, que es el versículo eh, 15. Bueno, empieza el pasaje en el versículo 13, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y empieza a hablar de la doctrina. Cuando Pablo habla de una doctrina, dice, no quiero que ignoren acerca de esta doctrina. Ahora, en el versículo 15, y vean ustedes que el pasaje es, naturalmente, como decía, ni Pablo ni Lucas escribieron ni por capítulos ni versículos. El pasaje abarca, es un pasaje extenso que abarca del 4:13 al 5:11. Y vamos a ver qué pasa aquí, cómo explica esto Pablo acerca de lo que Lucas ya había dicho. Vamos a leerlo. Dice, eh, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la doctrina de la resurrección y de la segunda venida que Pablo aquí le da, eh, dice, hasta la venida del Señor. ¿Por qué le llamamos segunda venida? Porque su primera venida fue como niño, ¿verdad? Luego fue arrebatado y estos hombres que estaban ahí dice que vendrá otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, uh-huh, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que dice y esto es lo que esperamos. Por eso Pablo, cuando les enseña en 1 Corintios capítulo hacer 11 acerca de la venida del Señor y acerca de la cena del Señor, les dice que cuando tomamos la cena del Señor recordamos su muerte, su resurrección y decimos que el Señor viene pronto, ¿verdad? El Señor está pronto a venir y estamos esperando la venida del Señor. Esto es lo que está aquí en estos versículos. Ahora, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Pues estas palabras que va a decir antes y después. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, ya había especulaciones de cuándo iba a venir el Señor. Venía alguna persecución por el gobierno romano y ellos decían, ya viene el Señor porque ya llegó esta persecución. Viene el COVID y ya decimos, el Señor ya va a venir ahora sí, ¿verdad? Viene cambio de gobierno y decimos, ahora sí el Señor va a venir. Viene el fin del siglo y decimos, ahora sí el Señor va a venir. ¿Se dan cuenta cómo Pablo dice, en cuanto a los tiempos no tengo por qué hablarles acerca de esto? Voy a omitir un poco la lectura de los siguientes versículos porque es una lectura lo que sigue que tiene que ver con las circunstancias de los tesalonicenses, en qué circunstancias estaban. Ahora, lo que pasa aquí en este pasaje no es que el Señor no venga, la teología peligrosa no está en decir, es que si decir la segunda venida del Señor no es cierto. No, aquí lo dice en la palabra y así lo creemos. El Señor murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue arrebatado en el cielo y así como lo vimos ir, así vendrá. El problema de la teología peligrosa está justamente en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses cuando dice, no es necesario que se preocupen por los tiempos. No había pasado mucho que Pablo les había escrito esto y hasta el versículo 11 que nosotros leemos, que dice aquí en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, ni se preocupen. Entonces, es que el Señor no ha venido y ya me voy a morir. Pues no te preocupes por eso, ya eres del Señor. Por lo cual, animaos unos a los otros, edificándoos, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es la palabra. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo, debemos estar edificándonos, permaneciendo en la palabra, viviendo la palabra. Pero también nos dice que debemos estar atentos en los versículos que me salté a vivir una vida piadosa y recta delante. Ahora, ¿cuál es el problema de la doctrina peligrosa en cuanto a esto? Que ellos confundieron algo que en teología se conoce como lo inminente contra lo inmediato. O sea, es inminente que el Señor venga. ¿Cuándo va a venir? Pues no lo sabemos. No es inmediato porque el Señor tiene sus planes. No os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en la sola potestad. Eso lo leímos en Hechos capítulo 1, versículo 6 y 7. Ahora, ¿cuándo va a venir? Pues tan grave es decir ya como decir no es ya.
simplemente no lo sabemos. Para los tesalonicenses pasó algo muy extraordinario. Ellos leyeron esto de Pablo y en 2 Tesalonicenses dice, les escribo porque ustedes lo torcieron. Les hablé de la segunda venida y lo que hicieron ustedes fue decir, ah, si el Señor viene, pues ya no trabajo. ¿Cómo para qué? Y Pablo les dice muy claramente, ustedes tienen que trabajar porque ese es el propósito de Dios. Ahora bien, vean cómo esta doctrina de la segunda venida se sigue eh, torciendo, no que no vaya a venir el Señor, lo repito, sino en qué momento, cuándo y cómo. Hubo una película en la mitad del siglo pasado que se llamó El Rapto, exactamente esa era la película y era muy famosa, donde alguien se imagina cómo va a ser el rapto, cómo esta persona se imagina, sin bases en la Biblia, porque la Biblia, lo que leímos y lo que dice en segunda de Pedro y lo que dice en Apocalipsis prácticamente es lo que nos menciona acerca de cómo va a venir cómo va a ser la segunda venida, que es inminente, pero la inmediatez, cuándo va a suceder, no nos la da pues. Y mucho menos detalles, aunque ahí Pablo aparentemente nos da algunos detalles y estos detalles que leímos, es decir, que unos iban a estar ya con el Señor, iban a ser resucitados, iban a encontrarlo primeramente, luego los que quedaran o los que quedamos iban a encontrarse con Jesús en las nubes y de ahí íbamos a vivir en la eternidad. Uh-huh. Pero ¿en qué tiempo? ¿Cómo se acomoda esto al Apocalipsis? ¿En el milenio? ¿Antes del milenio? Hay diferentes interpretaciones. Lo que sí es cierto es que hacer una película y poner cómo va a ser es muy arriesgado porque esa es nuestra mentalidad humana. Yo lo explico de la siguiente manera y es sencillo. Yo puedo ver un cuadro del mar, ¿no? Si no conozco el mar y decir, ah, mira, yo creo que conozco el mar por este cuadro, pero no vas a conocer el océano hasta que tengas delante de ti el océano. ¿Mm? Hasta que tengas el océano delante de ti, vas a decir, de esta manera, ahora conozco el mar. Ahora, conoces el mar, pero conoces la orillita, la playita, no conoces todo lo que hay dentro. Entonces el Señor nos permite llegar hasta esa orilla y por una imagen, ¿verdad? Y cuando lo tengamos frente a frente, entonces conoceremos y sabremos cómo será la segunda venida del Señor. ¿Qué va a suceder? Va a suceder. Es el plan eterno de Dios para la humanidad. Salvarnos y rescatarnos. Y esa debe ser nuestra esperanza de vida y nuestra esperanza de vida eterna y creyendo en esto, pero no especulando acerca de esto. Cuando especulamos acerca de las cosas es cuando las cosas se vuelven doctrinas peligrosas. ¿En qué sentido se vuelven doctrinas peligrosas? Bueno, en cuando yo digo, yo creo que ya conté todos los versículos de la Biblia y cuadré con esto y con aquello y pienso que el Señor viene el 22 de enero del año 2020, pero llega esa fecha y no se cumple y entonces estoy en el problema. Así les ha pasado a muchas religiones que están poniendo fechas o están diciendo va a ser de esta manera. Imagínense cuando sea la verdad de las cosas, pues no va a ser como lo pintaron eh, en el siglo pasado, cuando yo recuerdo que en esta película decía, cuando dice todo ojo lo verá, decían, es que se va a transmitir vía satélite. Pues ya ahora la gente no ve televisión, ¿verdad? Yo diría ahora va a ser publicado en las redes sociales. Vean cómo vamos cambiando de acuerdo a nuestro tiempo. Pero esto no lo podemos saber ni especular porque nos pasaría como a los tesalónicos. Que caeríamos en una doctrina peligrosa porque ¿qué pasó? Pues aquellos baquetones se sentaron a no no trabajar, les dijeron a los hermanos, pues hermanos, ustedes que tienen más lanita y ahí denos de comer porque yo del Señor viene, como para qué trabajo. Otros en otros tiempos de la iglesia han dicho, ya, y esto es real, pasó aquí en Guadalajara con un movimiento muy importante que decían que ellos tenían la firme certeza de que el Señor ya venía, ¿verdad? Imagínense esto. ¿Cómo podemos decir esto en base a un versículo? Y decías, pero tienes bases bíblicas y nos leían esto que acabo de leer. Yo les decía, pero ahí no dice eso que estás diciendo. Y menos dice
que vendas tu casa y tus propiedades, porque ellos lo hacían, porque ¿para qué las quieres si el Señor ya viene, verdad? Entonces mejor hay que sembrarlo en la obra del Señor y hay que evangelizar mucho y para eso necesitamos tu dinero, tu casa, tus escrituras, tu carro. Pues obviamente se vuelve en una doctrina peligrosa. ¿Se dan cuenta ustedes? Voy a quitar porque no les veo bien la cara, no sé si están enojados, están contentos. Entonces vamos a ver aquí, bueno, ya ahí les puedo ver galería, ahí está, ahí ya los veo. Vean ustedes cómo esta doctrina, ahora, esto es en cuanto a esta doctrina, se dan cuenta, apenas la analizamos, pero no es necesario entrar demasiado en la doctrina, no tenemos que, la palabra no tenemos por qué, aquí lo apunté, especular, no tenemos por qué especular acerca de esto. Si bien es cierto, hay un momento muy especial para saber la fecha. A veces les digo esto y se me ponen más atentos. Y esto lo dice Pablo, dice, ¿cuándo va a ser salvo Israel? Cuando habla en Romanos 11, dice, cuando entre la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando todos los que Dios salvó vayan a salvarse. ¿Por qué? Yo les he dicho, ¿por qué el Señor no vino en el 1914 cuando dijeron los testigos de Jehová? Hay una razón poderosa para esto. Y hay un versículo bíblico para esto. Por este versículo que dice Pablo, cuando entre la plenitud de los gentiles porque el Señor me conocía de antemano. Yo nací hasta 1959 y recibí al Señor a los 15 años, ¿verdad? Entonces, en el 78, entonces no podía ser porque el Señor ya me amaba desde antes de que naciera, me conocía y había muerto por mis pecados. Entonces, hasta que venga la plenitud de los gentiles, hasta que esté todos los que Dios ha planeado salvar como humanidad, y entonces va a venir esta etapa nueva de la humanidad que llamamos el, la presencia eterna con Dios. Entonces, en base a este versículo podemos decir, no es posible que el Señor venga antes de que lo que Él tenga planeado, ¿verdad? Y si tiene planeado salvar a tu nieto, bisnieto, que no ha nacido, pues no va a venir hasta ese momento. Entonces, esta es una explicación clara por qué no podemos estar hablando de esto. En esta misma dimensión de doctrinas peligrosas, porque puede ser muy peligroso. Imagínense que yo les diga, ya tengo la fecha exacta porque ya encontré cuántas palabras tiene la Biblia y si la sumo por el número de segundos y de minutos y la multiplico por 3 y le salen con estas cosas, quiere decir que en el año 25, ¿verdad? Después de que venga la guerra con Ucrania, porque está predecida en la Biblia. Y uno dice, pero ¿de dónde sacan esas cosas? Realmente no dice en la Biblia eso que estás diciendo. Tú estás viendo lo temporal, la Biblia está viendo lo eterno, tu espiritualidad, tus buenas pruebas, tus mismas luchas, tus mismas inquietudes, pero Él está viendo más allá, Él está viendo la eternidad con Él. ¿Qué está viendo Dios? Lo leí en la predicación del domingo pasado. Lo que Dios está viendo es Apocalipsis 21 y 22. Creo que frecuentemente aquí lo tengo doblado porque lo leí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Eso es lo que está viendo Dios en tu vida. Vean el 22. Bueno, hay que leer del 21 al 22. 21, pero dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es lo que está viendo Dios. Esto es lo que está viendo Dios. No tenemos que estar preocupados por eso. Aunque la doctrina de la segunda venida de Jesús es una doctrina bíblica y verdadera que Dios va a cumplir porque la va a cumplir para que llegue a Apocalipsis 21 y 22 hasta el versículo 21, que es el fin de la humanidad, pero no podemos especular con cosas, ni hacer una película, ni escribir un libro diciendo yo ya sé cómo son las cosas. Por eso esto le llamamos doctrinas peligrosas. ¿Por qué hablamos la doctrina? La vez pasada hablamos sobre la doctrina de la eh, prosperidad como una doctrina peligrosa, no porque en la Biblia no esté, sino porque se interpreta de manera diferente a como está en la Biblia. Vamos a ver cómo está la teología en la Biblia. De Dios es la tierra y su plenitud.
Salmo 24:1. Vamos ahora sí, ayúdenme, ya los tengo en cuadritos, así que vamos a ir a la Biblia. Salmo 24:1. Y este poema exactamente así inicia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas buenas, incluyendo los bienes materiales, provienen de parte de Dios. Vamos al libro de Santiago, a ver, casi del Nuevo Testamento, y Santiago ahí hace una mención eh, a la mitad del primer capítulo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay sombra, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? También lo rectifica ahí en Hebreos cuando dice, el Señor no miente ni cambia su forma. Pero ahí esa parte de Santiago es interesante que dice, todas las cosas buenas, incluyendo las cosas materiales, provienen de Dios. Y además, estas cosas materiales, la riqueza personal no es indicio de consagración a Dios, porque Él concede bienes tanto a la gente buena como a la gente mala. No lo vamos a ver, pero está en el Sermón de la Montaña. ¿Y qué dice ahí el Sermón de la Montaña? Es interesante lo que dice ahí. Ya se me perdieron los versículos, pero aquí me regreso. Mateo 5:45 dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, la bendición de Dios, tanto en lo físico como en lo material y como en lo espiritual, está derramada sobre todas las personas. Hay quienes lo reciben, hay quienes deciden en cierto momento vivir vidas que no están de acuerdo. Entonces, la doctrina de la prosperidad de Dios dice esto. Dios está dando cosas buenas, tanto a los buenos como a los malos. Ante Dios no hay acepción de persona, Proverbios 22:2. Este versículo de este proverbio que está ahí me llama la atención, bueno, porque es fácil de recordar 22:2, ¿no? Pero vean ustedes cómo, y lo pone aquí muy interesante, y dice así sencillamente, cuando uno lee proverbios se lo encuentra y dice, como, ¿qué proverbio significa esto? ¿Qué significa? Eh, no lo alcanzo a ver aquí, ya la luz se me está quedando aquí mal, pero recuerden usted, dice, el pobre y el rico se encuentran, corríjanme si no lo estoy recordando bien, ujú, el pobre y el rico se encuentran, dijimos que era 22:2, ¿verdad? El pobre y el rico se encuentran, ambos, a ambos los hizo el Señor. Ujú. O sea, van por ahí, no tiene, los dos son hijos de Dios, los dos son seres humanos. Me parece que 22:2 nos habla que no hay diferencia. Los dos son hijos de Dios, los dos son seres humanos, no hay diferencia. Aquí nos dice el manual, en el manual lo que nos está diciendo, ni lo debe haber entre los creyentes. Santiago en el 2:7 nos habla que cuando llega una persona con mayor calidad económica, le hacemos mejor lugar. Hermanos, los perdí, espero que no se haya ido mi transmisión, pero que no. Dejen ver. Ah, pues, permítanme un segundo, me sacó aquí. Entonces ahí está. Dejen regresar mi manualito. Aquí está. Aquí está. Quiero regresar. Ahí está. Ya, a ver si ya los veo y los veo. Bien. Entonces ahí está. Eh,
Vamos rápidamente ahí al seguir que nos quedamos en Santiago. Dice el punto 5. Querer ser rico es exponerse a las tentaciones de Satanás. Ese es interesante. Eh, y se encuentra en 1 Timoteo, y aquí lo vamos a ver con el contexto porque este pasaje es interesante. Me gusta a mí mucho 1 Timoteo. Y cuando llega al final de los consejos que le da Pablo a Timoteo, dejen ver si está bien citado aquí, que es un discurso larguísimo, empieza desde el capítulo 5. eh, Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra nuestra, perdón, estoy leyendo desde el verso 3, no sé en cuál está citado más adelante el versículo, ¿no? Pero es 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aparte, apártate de los tales. Y termina la sentencia. Apártate de los tales. Ahora seguimos la lectura. Pero grande gracia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que dijimos de lo que es la doctrina de la prosperidad correcta es tener contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Creo que no estamos así, ¿verdad? Este, no es sustento y abrigo, siempre hay el plus. Ajá. Y aquí viene el versículo que menciona. ¿Cómo dice? ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? El 9 y el 10, porque ahí viene una parte que a veces citamos, pero está en este. Amén. Adelante, José. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, aquí nos dice que tengamos que tener cuidado con esto y nos justificamos diciendo, ah, no, el dinero no es el problema es el amor al dinero. No, sí, ahí lo dice exactamente la palabra, pero antes nos está diciendo que puede traer consecuencias y que todo el problema no es cuando tenemos ese amor al dinero, es porque no tenemos algo que se llama simple y sencillamente, que es algo que nos da el espíritu, que es contentamiento. ¿Qué es un contentamiento? Ay, hermanos, es una de las cosas difíciles de la vida. Está aquí, mucho aire se está haciendo mi señal, pero espero que no me desaparezca de repente. Eh, una de las cosas difíciles de la vida, decía, repito, es el contentamiento. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos insatisfechos. Esa es la palabra, somos insatisfechos. Y cuando nosotros tenemos ya algo, ¿qué cosa queremos? Como dice mi esposa, más potencia, más potencia. Sí me hace burla con las computadoras porque siempre digo, es que hay otra que tiene más que darnos. Contentamiento es sentarte y decir, estoy bien con lo que... Ahora, eso se llama mediocridad de ninguna manera, no es que seamos mediocres, de ninguna manera se llama mediocridad. Se llama estar agradecido por las grandes bendiciones de Dios a nuestra. Y si nos va a dar más el Señor, sean las bendiciones recibidas. Siempre el Señor tiene cuidado de nosotros, a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí atentos a esto que nos dice
de Timoteo capítulo 6, varios versículos hemos leído, es conveniente que los leamos. Jesús nos llama a seguirlo y él no era rico materialmente. Mateo 8, 19 al 20 nos dice esto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esta parte de cómo Jesús no era rico, dice, no tenía dónde reposar su cabeza, ¿no? Dice, quieren seguirme, pero vean que en qué condiciones estoy. Jesús advirtió que ninguno puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas, tanto en Mateo 6:24 como en Lucas 16:13. En el mismo sentido, Pablo denuncia la avaricia es idolatría, lo dice a los colosenses en Colosenses 3:5. Se ha dicho de paso, bueno, aquí lo va a decir adelante, no voy a adelantar, pero usted ha dicho de paso, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos y dispuestos a ayudar a los necesitados, según a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Imagínense ustedes que dice, vine a dar libertad a los cautivos, a dar al año agradable delante del Señor, y entonces se le presenta a Satanás y le dice, mira, ¿para qué sufres? ¿Para qué vas a la cruz por esto? Si me adoras, todas estas riquezas van a ser tuyas. Era una tentación muy difícil, no porque, digamos, bueno, él era Dios y era dueño, no, porque había sido enviado con una misión. ¿Y cuál era esa misión? Pues rescatar a los pobres, ¿verdad? Traer esperanza a los pobres. Y dices, pues cuánto bien, si tienes toda la riqueza del mundo, podrías hacer a los pobres. Pero no se trataba de eso, no se trataba de una simple sanación de la situación de pobreza y miseria en sí de las personas, sino una conversión del alma en una dimensión eterna de las cosas. Por eso es importante esta dimensión eterna de las cosas y tenemos que estar ahí muy atentos a eso. Jesús se hizo pobre para hacernos ricos y ya lo leímos. Y ahora sí en los versos o los puntos 9 y 10, vamos a terminar el punto 10 hasta el siguiente y vamos a parar. Pero dice, fíjense bien, los profetas del antiguo, tengo problemas aquí. Si alguien me lo quiere leer, por favor, porque ya si lo tiene ahí, 9 y 10 de una vez. Dice, decía los No profetas. oímos la otra, la cita bien. Sí, la de 2 Corintios 8:9, sí la leímos, Pastora José. No. Si quieres leerla, por favor. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ok. Entonces ellos estaban ayudando a los necesitados porque estaban siguiendo el ejemplo de Jesús, los hermanos de Corinto. Ahora sí, léeme por favor ahí en el manual el punto 9. Y vamos a ver los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahorita lo va a leer Sam. Sí, gracias. 9.9. Los profetas en el Antiguo Testamento. ¿De qué hoja ¿De qué hoja, maestro? Es al final de la hoja 7, por favor. Lo que pasa es que aquí se me brincó la página. Estábamos al final de la hoja 7. Hay varios puntos en el punto C y me fui leyendo varios de los puntos. Llegué hasta el 8, donde da la cita de segunda a los Corintios 8:9 y luego venía una parte que se me borró aquí que dice los profetas del Antiguo Testamento y hay una cita de Amós. La cita de Amós está en 2 versículos que tengo aquí. Ok. Ya estamos. Ya. Los profetas del Antiguo Testamento atribuyeron la pobreza no al pecado del pobre ni a su falta de su fe, sino a la injusticia de la sociedad. Amós 4:1 y 8:4. Esto es fuerte, ¿no? Es fuerte, porque entonces la pobreza no es porque estás flojo, sino la pobreza es porque hay injusticia en la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte
Ahí está. 4. Entonces vamos a ver los versículos. Vamos. Amén. Por favor, pastor. Es 4. O sería Oseas, perdón. Famoso Oseas. 4:1. Entonces, es 4:1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ok, ahora vamos al último versículo de Amós. Es muy interesante. El profeta Amós habla muy fuerte en contra de la riqueza y culpa de esta negligencia que los hace soberbios. Y en el 8:4, que es el siguiente que está citando, aquí lo tengo, pero sí, Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. esta es la palabra contra ellos porque vendría contra ellos la ira del Señor porque estaban desobedeciendo y esta desobediencia venía en parte, no eran todos los pecados, pero en parte era un pecado muy grande. Ahora sí, ¿me ayudas, pastor? Con el 10, que es los últimos dos rengloncitos de la hoja 7 Sí, y sigue hasta la hoja 8, que es ahí donde vamos a ok. El ejemplo de Jesús es la refutación más contundente de la teología de la prosperidad. Jesús se consideraba más pobre que las zorras y las aves, Mateo 8:20, Ujú. porque éstas saben dónde van a posar, mientras él no lo sabía. Sin embargo, nos invita a seguirlo e imitar su estilo de vida. Mateo 11:26. Ok, esto es, el Señor no tenía dónde reposar su cabeza, les dice a los demás, pues ve y vende todo, repártelo a los pobres y sígueme. Él no tenía ni siquiera la bolsa del dinero, la manejaba, ¿no? Decía que la bolsa la manejaba Judas, con el que empezamos a hablar esta teología de la segunda venida o de la venida o el reino de Dios reconstituido, ¿verdad? El fin de todas las cosas. Y vemos ahí que el asunto principal no es que Dios no nos dé prosperidad o no nos esté proveyendo todo lo necesario, sino no lo puede proveer en la medida de nuestros caprichos o de nuestras eh, formas de pensar humanas, sino de acuerdo a su propósito y plan, ¿no? Sería muy complejo eh, decir que Dios va a ser eh, a las personas ricas por el hecho de creer en el Evangelio. No es el propósito de Dios. Nos hace muy ricos, nos hace muy felices, pero no es su propósito, ¿no? Nos da todo lo que necesitamos, nos provee milagrosamente, financieramente, hacer milagros en nuestra vida, pero no es el objetivo principal, no es el objetivo principal. Por eso debemos tener cuidado con esta doctrina. Si bien es cierto, muchos de los hermanos que hablan sobre esto son sinceros y lo creen con sinceridad, y es verdad que Dios provee, que Dios multiplica nuestros saberes, pero también es cierto que si caemos en esta negligencia cristiana de pensar que el único objetivo de Dios para la vida de los seres humanos es hacernos ricos, pues no es. El Señor quiere algo más que esto. Ujú. Eh, entonces ahí creo que Sergio está escribiendo, vamos a escribir ahorita que está la grabación. Bien, dejamos ahí rayita, ¿les parece? Para seguir con la doctrina de la guerra espiritual estratégica. Es otra doctrina que está de moda y la vamos a analizar. Nuevamente el punto, no está mal. Hay una guerra espiritual, vamos a ver cómo hay bases bíblicas para eso, pero si caemos en extremos, caemos en los extremos. También a la par analizaremos otras doctrinas bíblicas, tanto del tiempo de las escrituras, que tienen que ver también con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo tiene razón el libro de Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Imagínense ahí los tesalonicenses sin querer trabajar porque ya venía el Señor y Pablo los regaña y dice, no sean perezosos, pónganse a trabajar. Dice, el que no trabaja, que no come, les dice, de plano, les dice así. Entonces, esta situación viene a ser hasta nuestros días. La gente quiere manipular la Biblia a su conveniencia. Lo cierto es que si el Señor nos pide estar preparados para recibirlo en su reino como iglesia que lo espera con santidad, es porque el Señor viene y viene pronto. Es inminente que venga.
La inmediatez no la podemos saber. Bien, amados hermanos, hasta aquí la clase. Esperamos que los demás